Padre, esta noche, nosotros tus hijos, los que estamos en este lugar, podemos dar testimonio de que tú has sido bueno, Padre Celestial. Has sido muy, pero muy, muy bueno, Padre mío, con nosotros. Oh Padre mío, nos has sostenido, Señor. Oh Padre Santo, nos has guardado, oh mi Dios, nos has librado, Señor, de las garras opresoras del enemigo, oh Padre mío, y nos has bendecido, trayéndonos esta noche a tu casa. Aquí en este lugar donde tú, oh Padre mío, nos has de enseñar a través de tu Santo Espíritu. En este lugar donde, oh mi Dios, has de manifestar tu gloria, oh mi Dios, mientras tú, Señor, nos hablas acerca de esa gran verdad de tu palabra divina que nos cambia, nos transforma y nos da, oh mi Dios, esa perspectiva divina del cielo. Gracias, Padre. Entendemos eso porque tu fidelidad, oh mi Dios, es para siempre, Señor. Y tú, Señor, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, oh Padre Santo, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Oh Santo Espíritu, oh háblanos de una manera especial. Oh Señor, apaga toda distracción, remueve toda preocupación y concéntranos, Padre mío, esta noche para, oh mi Dios, unánimes en un mismo espíritu. Oh Padre mío, entregar, mi Dios, nuestra atención absoluta a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, te pido, y bendícenos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Bueno, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22 esta noche. Y vamos a estar estudiando de los versículos 1 al 22. Pero para dar inicio, la semana pasada, el jueves pasado, tocamos un tema muy interesante. Lo tuvimos que partir en dos partes, parte 1 y parte 2. Y el tema, hermanos, que tocamos fue el pecado, la gracia y el arrepentimiento. Y de la manera en la cual y a través de la manera a través de la cual el Señor nos enseñó en ese capítulo 21 a nosotros acerca del pecado, acerca de la gracia y acerca del arrepentimiento, hermanos, literalmente, verdaderamente, sinceramente, conmovió nuestras entrañas. Porque nos enseñó una gran lección. Y esta gran lección que nosotros pudimos aprender del estudio de la semana pasada y la semana anterior, fue el hecho de que cuando se le subió a la cabeza al rey David el censar al pueblo, el hacer censo en el pueblo, podemos ver claramente que la palabra de Dios nos enseña que David fue incitado por el diablo. Fue incitado por Satanás. Y aprendimos que muchos de nosotros, de una manera u otra, vamos a ser de la misma manera incitados por el diablo para hacer ¿qué? Para hacer muchas cosas ilícitas, para pensar muchas cosas que no agradan a Dios, e incluso para hacer cosas que no son de acuerdo al plan de Dios. Pero el hecho de que el diablo nos incite y el hecho de que el diablo incitó a David tenía la opción de ¿qué? Tenía la opción de no hacerlo. De la misma manera nosotros tenemos la opción de no hacerlo. O sea, podemos decir, ¿sabes qué? Esto no agrada a Dios. Esos pensamientos no provienen de Dios, son infernales. O sea, se cocinaron en el mismito fondo del infierno y ahora el diablo me los está sirviendo en una bandeja de oro. Y me está diciendo, come, o sea, sáciate de mis ideas, sáciate de mi plan. ¿Por qué? Porque te va a traer a tu vida placer, te va a hacer sentir a ti realizado y vas a sentir de una manera u otra como que estás viviendo la vida. Pero al final del día te vas a dar cuenta que lo único que estás haciendo es hundirte en el lodo.
hundirte en el lodo. ¿Por qué, hermanos? Porque miramos al rey David hundirse en el lodo. No solamente le miramos hundirse en el lodo, le miramos a tal punto que cuando se dio cuenta de que había actuado neciamente, para ese entonces era demasiado tarde. Porque ya lo que había hecho había desagradado a Dios. Había desagradado a Dios. Y porque desagradó a Dios lo que hizo, entonces Dios le dio 3 opciones. Le digo, David, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que te persigan tus enemigos? ¿Quieres que haya hambre en la tierra? ¿O quieres experimentar 3 días de peste? O sea, 3 días de juicio de parte de Dios. Y David optó por el juicio de Dios. Pero cuando él optó por el juicio de Dios, él creyó en su corazón que iba a conmover el corazón de Dios. Él dijo, bueno, Señor, pues yo me inclino a tu gracia. Y como yo me inclino a tu gracia, quiere decir que ahora, oh mi Dios, estoy a tu merced. Lo que tú, oh Padre mío, deseas hacer, que se haga tu voluntad, porque yo sé que tú eres un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y Padre mío, si a ti te place, me vas a perdonar. Y sí, Dios le perdonó, pero no le eximió de las consecuencias de su pecado. Porque fue ahí donde la mano de Dios, el ángel de Jehová, vino y le quitó la vida a 70,000 hombres de Israel. Y cuando el ángel de Dios estaba listo para destruir a Jerusalén, él lo mira, David mira al ángel y dice al Señor, Señor, yo he pecado, Señor, yo he cometido esta falta delante de tus ojos. ¿Por qué el pueblo? Y ahí es donde viene el pecado, la confesión del pecado. La confesión del pecado. Y ahí en ese mismo versículo es donde vemos cómo Dios, al mirar al ángel listo para destruir a Jerusalén, dice que Dios se arrepintió. O sea, ahí vemos la gracia de Dios. La gracia. El favor inmerecido. No merecían el favor de Dios, pero Dios se los otorgó. Y después podemos ver que hubo un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino en la vida del pueblo de Israel y en la vida del rey David, rey de Israel. Y ahí, hermanos, donde nosotros queremos llegar esta noche. Porque esta noche vamos a llegar a un título, hermanos, que yo he titulado Preparación, Obediencia y Propósito. Preparación, obediencia y propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora entendemos el hecho de que dijo David, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y Padre mío, ya que me has perdonado, nos has perdonado, pues ahora, oh Señor, nos tenemos que preparar. Y tenemos que preparar un lugar para que tú mores, donde tú, Señor, estés en el medio de tu pueblo. Pero para poderlo lograr tenemos que ser obedientes a ti y tenemos que entender el propósito por el cual lo estamos construyendo. O sea, estamos construyendo una casa para que more el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. David entendía y reconocía que él quería y deseaba construir la casa, pero Dios le dijo a David, no, David, tú no eres el que vas a construir la casa. Porque hay sangre en tus manos, eres hombre de guerra. Y para que mi casa pueda ser construida, tiene que ser construida en un tiempo de paz. Tiene que ser construida por uno de tus hijos. Y qué interesante, ¿no? Porque podemos ver a Dios obrar
en la vida de un corazón arrepentido, iglesia. Por ello es que la Escritura nos dice a nosotros que Dios no se agrada en el orgulloso, en el arrogante. No se agrada en el que dice que fue a la universidad y se graduó y tiene un bachillerato en diferentes materias. Fue al seminario y se graduó como doctor o como seminarista y regresó y ahora porque es doctor quiere que todo el mundo le mantenga en alto y le reconozca su título y le mire como que ha hecho un gran logro en la vida. Pero en sí Dios lo único que busca es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Alguien que diga, Padre, no importan mis logros, no importan mis títulos, no importa lo que yo he llegado a lograr, a alcanzar en el mundo. Lo único que importa es que tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor, tú eres mi Redentor, tú eres el que me has lavado, me has sacado de la inmundicia, me has traído a la luz admirable, me has hecho tu hijo. Y es un privilegio, Señor, servirte y ser parte de la obra la cual tú estás llevando a cabo. Lo que nos lleva este día al primer punto que vamos a estudiar esta noche. El primer punto que vamos a estudiar es los preparativos de David, de los versículos 1 al 5. Y en el versículo 1 específicamente dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel. Señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. En gran abundancia. Aquí podemos ver ¿qué? Podemos ver al rey David, hermanos, obrar de una manera sabia. David, el rey, conforme al corazón de Dios, cuando sintió en su corazón construirle casa a Jehová, se lo comentó al profeta Natán. Le dijo, hey Natán, hay una inquietud en mi corazón que quiero poner en práctica. Quiero hacerlo, porque yo habito en casa de cedro y el arca de mi Dios está en una casa de campaña, en una tienda. O sea, es injusto, ¿no? ¿Cómo yo, siendo hombre, sacado de la tierra, voy a tener mejor casa que mi Dios? O sea, es un sentimiento genuino, ¿no? Porque yo estoy seguro que todos nosotros, en agradecimiento a Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, lo tenemos en alta estima, ¿no? Y queremos lo mejor de lo mejor. O sea, pensamos lo mejor de nuestro Dios. Y Él para nosotros lo es todo. Y le queremos dar todo, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor de nuestras vidas. Lo mejor de lo mejor de nuestro servicio. Lo mejor de lo mejor de nuestros bienes materiales. Porque es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y eso sentía David en su corazón. Sentía David en su corazón el ¿qué? El construirle casa a Jehová. Pero Dios le dice, no, David.
no tú. No tú. Ahora, ¿qué te parecería? ¿O cómo tú reaccionarías? Si tú vienes y sientes en tu corazón involucrarte así de lleno en el ministerio. Hey, ¿sabes qué? Yo quiero ser ujier. Hey, ¿sabes qué? Yo quiero ser maestro. Hey, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar detrás de las consolas de sonido. Hey, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en el área de la computación. Y viene el líder de esos ministerios y te dice, no, no tú. ¿Cómo reaccionarías? O sea, llegaste con la cabeza inflada, ¿no? Y llegaste lleno de emoción, lleno de deseo de servir, ¿no? Pero cuando te dicen a ti, no, tú no, ¿cuál va a ser tu reacción? Tu reacción inmediata va a ser la siguiente. Vas a decir, ¡fua! Entonces, ¿qué? Uno está dispuesto a trabajar para el reino de Dios. Uno está dispuesto para hacer las cosas para que el reino de Dios avance. Y no me dan oportunidad. Entonces dice, me voy de aquí, me voy a buscar otro lugar donde me den la oportunidad de servir. Esa es nuestra reacción. ¿O me equivoco? No me tienes que mentir a mí. O sea, esa es la manera en la cual cada uno de nosotros reacciona, actúa. Si alguien te hace mala cara en la iglesia, si alguien te habla golpeado en la iglesia, si alguien te hace un comentario, que te hiere tus sentimientos, automáticamente tu pensamiento es que, hey, ¿sabes qué? Aquí no está el Espíritu de Dios, me voy a buscar otro lugar. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué actuamos de esa manera? Y la razón por la cual te estoy llevando en esta dirección es por el hecho de que quiero que entiendas y quiero que veas en el rey David la manera en la cual él actuó. De la manera en la cual él actuó. Porque cuando él recibió la noticia de parte de Dios de que no podía construir el templo, él entendió que estaba primero a hacer la voluntad de Dios que la voluntad propia de él mismo. Y a veces nosotros reaccionamos a nuestros sentimientos y no a la voluntad de Dios. Y nos damos la vuelta y nos vamos en la dirección equivocada o en la dirección opuesta, heridos. Sin preguntar a aquella persona, ¿por qué razón es que yo no puedo servir como mujer? ¿Por qué razón es que yo no puedo servir como maestro de niños? Simplemente te dijeron no. Y tú lo tomaste como que, hey, aquí no está el amor de Dios. Pero cuando David escuchó las palabras de Dios, no de Natán, de Dios. Cuando David escuchó las palabras de Natán, él entendió el hecho de que cuando Dios le habló a él y le reveló a él ese mensaje, le explicó la razón por la cual no podía él construirle casa. Porque tenía sangre en sus manos. Era hombre de guerra. Era hombre de guerra. La guerra en sí, digamos, le manchó las manos, pero lo que literalmente lo descalificó y le manchó las manos fue el que le quitó la vida a Urías Eteo. ¿Por qué? Porque lo hizo usando la espada del enemigo para cubrir su pecado, el pecado de él. Y ahí es donde podemos entender el hecho de que queremos ser nosotros efectivos en las cosas de Dios, pero hay ciertas cosas que hemos hecho en la vida que nos han descalificado para trabajar en ciertas áreas del reino de Dios. Pero no necesariamente quiere decir que ¿por qué no podemos ser maestros? ¿Por qué no podemos ser ujieres? Nos vamos a dar por vencidos. Porque el rey David no se dio por vencido. No se dio por vencido. O sea, el rey David no lo pone acá que después de que
de que recibió esta noticia, ¿se puso a qué? Se puso a trabajar para los preparativos de la construcción del templo. Y ahí donde nos dice en el versículo 1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar del holocausto para Israel. Para Israel. Cuando David dice esas palabras, ¿a qué crees tú que se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén? ¿Se está refiriendo a dónde? ¿Al lugar donde él hizo la tienda, el tabernáculo? No. ¿Sabes a qué es lo que se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que Dios le indicó a él que debería de hacer para que parase la plaga, para que parase la peste en Jerusalén. Nota conmigo en el capítulo 21, en el versículo 15. Fíjate lo que dice el versículo 15. Dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto, ¿a dónde? Junto a la era de Ornán Jebuseo. Era donde estaba el ángel. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios. Aquí está, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y en el versículo 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad. El ángel de Jehová ordenó a Gad, escucha bien, porque esto es importante, que dijese, dice, a David, que subiese y construyese, ¿qué? Construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. O sea, Dios le indicó a él dónde debía de construir, ¿qué? Construir el altar para ofrecer sacrificio a Jehová. Es por ello que en el versículo 1 del capítulo 22 dice David, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí en ese lugar, nos dice el versículo 25 de Primera de Crónicas 21, dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y escucha, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces, ¿qué? Jehová habló al ángel y volvió su espada a la vaina. Fue ahí, en la era de Ornán Jebuseo, donde Dios habló a David, donde Dios respondió por fuego desde el cielo y consumió la ofrenda en el altar. Fue ahí donde David preparó para construir la casa de Jehová. Fue ahí, en ese lugar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, iglesia? Porque David sabía y él entendía. Dios me ha hablado. Dios me ha revelado. Y me ha mostrado que Él es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y me ha dado instrucciones precisas.
Me ha dicho dónde construir el altar. Me ha dicho dónde ofrecer holocausto. Lo que quiere decir que me ha indicado dónde construirle su casa. Dónde construirle su casa. Y ahí la clave de este pasaje. ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios nos habla a nosotros cuando Jesús está a punto de ascender al cielo. Nos dice la palabra de Dios que Jesús sopló el Espíritu sobre los discípulos de Jesús. Y les dio instrucciones claves. Les dice a ellos, no os vayáis de la ciudad de Jerusalén, quedaos aquí hasta que seáis bautizados. Escucha, hasta que seáis bautizados con el Espíritu Santo. Una vez que hayáis sido bautizados con el Espíritu Santo, seréis investidos, o sea, seréis llenos de poder. Llenos de poder. Y el poder el cual recibiréis será potestad para predicar el evangelio con efectividad, para hablar con denuedo y para enseñar con convicción la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas, el Espíritu Santo vendrá a morar en vosotros y dentro de vosotros. Es aquí, en este tabernáculo de tierra, donde Dios ha elegido y ha escogido venir a morar en nosotros y con nosotros. Es aquí, hermanos, en nuestro corazón, donde nosotros tenemos que ofrecer a Dios holocaustos. Porque es aquí en nuestro corazón donde Dios nos habla y nos responde a nosotros. Es por ello que tenemos que entender que es aquí. Es aquí donde tenemos que construir, ¿qué? Tenemos que construir el reino de Dios, la casa de Dios. Tenemos que edificar nuestras vidas. Tenemos que caminar como caminó Jesús. Tenemos que aprender lo que Jesús nos ha dejado para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Compartía hace unos minutos con la iglesia en el libro con los que oramos antes de comenzar el servicio, en el libro de Juan, capítulo 15 y el versículo 5. Qué lindo versículo, iglesia, y lo voy a compartir contigo. ¿Por qué? Porque quiero que tú también escuches estas palabras. Son palabras, hermanos, sumamente edificantes, palabras que tenemos que entender, que lo que Jesús nos dice a nosotros, hermanos, es muy importante para nuestras vidas. Juan 15:5. Juan 15:5 nos dice la palabra de Dios. Dice Jesús, yo soy la vid. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. O sea, Jesús dice, yo soy el tronco del árbol. Ustedes son las ramas. O sea, ustedes son los que están pegados a mí. Yo soy el que os da vida a vosotros. Pero el momento que una rama es cortada del tronco, esa rama inmediatamente se seca y no sirve sino solamente para ser echada en el fuego. Pero Jesús dice, no, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ¿te das cuenta? Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada podréis hacer. Nada podréis hacer. David lo entendió. Él dijo, Señor, yo sin ti no puedo, no soy nada, no soy nadie. Señor, ya ahora me has hablado, me has mostrado dónde quieres la casa, dónde quieres que te construya la casa. Y ahí es donde yo voy a ¿qué? No a construirla, sino a preparar los materiales para la casa. Y aquí es donde entra, ¿quién? Los versículos del 2 al 4. ¿Qué nos dicen los versículos del 2 al 4, hermanos? Digo, del 2
del 2 al 5. Dice, después mandó David que se reuniese a los extranjeros. ¿Te das cuenta? Que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel. Y señaló entre ellos canteros que labrasen las piedras para edificar la casa de Dios. O sea, David no les dijo, hey, vayan y construyan la casa. No, él les dijo, vengan acá. Vengan acá. De la misma manera que esa noche Dios nos está hablando a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, hey, ven acá. Ven acá. Mira, tú eres albañil. Tú sabes trabajar la piedra. Tú sabes trabajar la piedra. Tú sabes trabajar las canteras. Y por ello es que quiero que estés listo para cuando mi hijo te llame a obrar, para construir el templo de Dios, estés listo para responder al llamado. Estés listo para responder al llamado. Iglesia, aquí dentro de nuestro grupo esta noche hay muchos talentos. Hay muchas habilidades. O sea, aquí hay, digamos, albañiles, carpinteros, jardineros, electricistas, muchas cosas, muchos talentos. ¿De qué y de qué forma Dios nos va a hablar a nosotros a servir? O sea, cuando recibamos el llamado y nos digan, hey, se fundieron las luces en la iglesia, nos va a llamar aquel que tiene noción de la energía eléctrica y va a decir, hey, te va a poner en el corazón, anda, ve y cambia las bombillas. Cambia las bombillas. O de otra forma te llamará y te dirá, hey, el pasto, el césped de la iglesia está muy alto, anda, ve y córtalo. ¿Por qué? Porque ese es tu don. Eso es lo que Dios te llamó a hacer. O sea, te está llamando el Señor a usar lo que sabes para construir su casa, para construir su reino. Y Dios está haciendo exactamente eso a través de David. David reconoce que le iban a hacer falta albañiles a Salomón. ¿Y qué fue lo que hizo? Preparó los albañiles. Los preparó, los señaló. Y les dijo que iban ¿a qué? A edificar la casa de Dios. Pero no solo eso, sino que también dice que preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Ahora, ¿por qué estaba David haciendo todas estas cosas? En el versículo 5 no lo dice. Dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser casa magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. En gran abundancia. O sea, Dios no permitió a David construir la casa de Dios. Pero se molestó con el hecho de que Dios le dijo que no podía construir la casa de Dios. ¿Por qué no se molestó? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque él entendió que ante todo y sobre todas las cosas, la voluntad de Dios estaba primero que sus deseos y los deseos de su corazón. Y es ahí donde tú y yo como iglesia tenemos que entender. Nos van a decir no, o quizá no podamos hacer ciertas cosas en la casa de Dios, o quizá no nos podamos desempeñar como queremos desempeñarnos en la casa de Dios, pero tienes que entender que no es para desanimarnos. Ok, Señor, ¿me cerraste esa puerta? Bueno, quizá tengas algo diferente para mí. O, bueno, quizá no pueda ser ujier, pero sí pueda quizá llegar temprano, no sé, abrir o a poner los conos o no sé, hacer otras cosas en la casa de Dios. O sea, prepararles el terreno a los ujieres, prepararles
los salones de clase a los maestros, prenderles el aire acondicionado, prenderles las luces, o sea, ponerles las mesas, ponerles las sillas. No puedes ser maestro, pero puedes hacer todas estas otras cosas. O sea, nadie te lo está prohibiendo o cohibiendo. ¿Te das cuenta? David dijo, Señor, no importa. Yo no puedo construir la casa, mi hijo la va a construir, pues entonces voy a prepararle, ¿qué? Voy a prepararle los materiales para que él construya la casa para ti. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto, hermanos, es preparativos espirituales. O sea, lo primero que miramos fueron preparativos materiales, pero ahora viene lo más importante, que son los preparativos espirituales. Nos dice en el versículo 6, llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová está contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Él ha dicho de ti. Hermanos, de estos versículos se pueden extraer varios mensajes aplicables a los días de hoy, con lecciones a la obediencia, con lecciones a la paz, con lecciones a la voluntad de Dios y a la responsabilidad generacional. ¿Por qué? Porque aquí David está enfocado ahora en el ámbito espiritual de la vida de su hijo. Está enfocado en el que su hijo haga la voluntad de Dios. Aquí está enfocado en el hecho de que entienda que lo que él va a edificar es casa a Dios, casa para Dios. Por ello, podemos ver que lo primero que le dice es que obedezca la voluntad de Dios, incluso cuando no es nuestra preferencia. Tienes que obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios, aunque no te agrade hacerlo. Aunque no te agrade hacerlo. Hay por ahí quien enseña o quienes enseñan que tienes que obedecer lo que tu corazón te dice. Que tienes que hacer lo que sientes en tu corazón. Que tienes que hacer lo que te hace sentir bien. Que tienes que hacer aquello que te realiza. Y eso está equivocado, iglesia. Es contrario a la palabra de Dios. Es contrario a las Sagradas Escrituras. Ve conmigo a Jeremías 17, versículo 9. Ve conmigo a Jeremías 17, versículo 9. Y quiero que leas conmigo lo que la palabra de Dios nos dice acerca del corazón. ¿Por qué, iglesia? Porque es importante entender que lo que a Dios agrada es lo que nosotros queremos hacer. O sea, el ámbito espiritual es lo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque este cuerpo de carne en el cual tú y yo estamos, la palabra de Dios nos dice que un día dejará de existir y regresará a la tierra de donde fue sacado. Más nos dice Jeremías capítulo 17. Y te lo voy a leer del versículo 7 en adelante hasta llegar al versículo 9. En el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Te das cuenta? Pero el versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en el versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Aunque David tenía el deseo en su corazón de edificar el templo para Dios, Dios le indicó a él que el que debería de edificar la casa era su hijo. Y él estaba más interesado en el ámbito espiritual que en el ámbito emocional. Él no dejó que la respuesta de Dios al deseo de construirle casa al Señor le nublara su vista y le quitara el enfoque, sino que al contrario se enfocó más, se enfocó mucho más. Ahora, iglesia, entendamos, a veces tenemos deseos y proyectos personales para el reino de Dios. A veces decimos, hey, ¿sabes qué? Yo siento en mi corazón hacer un alcance. Quiero llegar a toda la ciudad de La Habra. Quiero hacer algo grande, algo gigante. Quiero rentar el estadio de La Habra High School. Y quiero traer uno de los mejores grupos. Y quiero dar un mensaje evangelístico que convenza a todas las personas de venir a los caminos del Señor. Y te dice el Señor, qué lindo deseo. Es genuino y es bueno. Pero sería bueno que comenzases por tu hijo. Sería bueno que comenzases por tu hija. Sería bueno que primero ellos fuesen salvos antes de querer salvar a toda la ciudad de La Habra. Y el Señor te realinea, o sea, te muestra lo importante, la importancia de las cosas. Dios le dice a David, David, tu deseo es bueno, pero tienes que entender que el que va a construir tu casa no eres tú, es tu hijo. Porque quizás sea tu hijo el que logre hacer ese alcance gigantesco. Quizás sea tu hija la que logre llegar a todas las jovencitas y pueda impactar la vida de ellas con un mensaje evangelístico convencedor, el cual les mueva su corazón y abran todas ellas su corazón a Cristo Jesús. Y digas tú, wow, Señor, ahora entiendo por qué. Ahora Dios le dijo a David, hey, el que va a construirme la casa va a ser un hombre de paz, un hijo de paz, no tú. En el libro de Proverbios capítulo 19 versículo 21 nos dice la palabra, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, o sea, muchos pensamientos hay en nuestros corazones, pero lo que prevalece, lo que tiene importancia, lo que es relevante, es que el consejo de Jehová, porque el consejo de Jehová va a permanecer para siempre. También vemos que, iglesia, vemos la paz como señal de la bendición de Dios. Dios le prometió a Salomón que sería un hombre de paz, que su reino sería marcado por la paz y el reposo. ¿Acaso no es lo que nos dice el versículo 9? Ahora, esto nos recuerda que la verdadera prosperidad y el éxito, tanto en la vida personal como en la nuestra o en nuestras comunidades, no provienen, hermanos, de nosotros, provienen de Dios. Provienen de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a David? ¿Por qué fue que el ángel de Dios tuvo que
¿Por qué fue que Dios envió juicio sobre Israel? Por el orgullo de David. Por el orgullo de David. Por ello tenemos que entender que todo lo que tenemos, lo que somos y lo que Dios nos ha dado no proviene de nuestras habilidades, provienen de Dios. Y Dios nos lo ha dado para avanzar su reino aquí en la tierra, para hacer la voluntad de Dios. Ahora Dios nos va a dar un tiempo de paz, entonces tenemos que ser usados, o sea, tenemos que usar ese tiempo de paz para vivir en paz y avanzar la paz. Pero algo más, hermanos, que podemos ver en el versículo 10. La importancia de la generación siguiente en la obra de Dios. La importancia de la generación siguiente en la obra de Dios. Como te mencioné hace un momento, quizás sea tu hijo o tu hija la que logren hacer y alcanzar lo que tú deseabas hacer y alcanzar. Y no lo lograste, pero sí te enfocaste en prepararlos a ellos para la obra de Dios. Para la obra de Dios. Y es ahí donde tenemos que entender que es muy importante, iglesia, enseñar a nuestros hijos el camino de Dios, el temor a Dios, el amar a Dios, el vivir conforme a la voluntad de Dios, para que el día de mañana ellos puedan impartir esa misma enseñanza a sus hijos y continuar siendo bendecidos por Dios de una manera gloriosa y excepcional. Pero en el versículo 11 también nos habla de confiar en la provisión y la presencia de Dios en nuestras vidas. David le deseó a Salomón que Dios estuviese con él, que lo prosperara y que edificara el templo como Dios había dicho. O sea, David le dice a Salomón, yo tuve en mi corazón edificarle casa a Dios. Pero Dios me dijo que ibas a ser tú el que iba a edificar la casa de Dios. Así es de que te insto a mantenerte fiel a Dios. Y ahora a que hagas lo que Dios dijo que ibas a hacer. Porque no fui yo el que puso el llamado en tu vida. Fue Dios el que te eligió a ti para este momento. ¿Para qué? Para edificarle casa a Jehová. Para edificarle casa a Jehová. Y eso es lo que yo como padre tengo que hacer con mis hijos. Eso es lo que ustedes padres tienen que hacer con sus hijos. Tenemos que transmitirles a ellos que Dios tiene un llamado sobre sus vidas. No nosotros. Dios es el que tiene el llamado sobre la vida de nuestros hijos. Y Dios es el que los ha llamado, ¿para qué? Para construirle casa a Jehová. Casa a Jehová. Y es ahí donde nosotros como padres tenemos que actuar y hacer las cosas conforme a ¿qué? Conforme al plan de Dios. Pero hay algo muy importante, iglesia, que para cumplir con la misión divina, David tuvo que reconocer la importancia de la tarea que Salomón tenía por delante. Ahora, él sabía que era un muchacho joven, un muchacho tierno, inexperto, no tenía experiencia. David lo reconoció. Él dijo, mi hijo es tierno, inexperto, no va a saber qué hacer. No va a saber dónde buscar el metal, no va a saber dónde buscar la madera, no va a saber qué albañiles contratar, no va a saber nada de eso. Por lo tanto, tengo que hacer yo todas esas cosas para que cuando él se dé a la tarea de hacer la obra de Dios, la casa de Dios, lo pueda hacer con todas las herramientas necesarias para construir la casa de Dios. Y qué gran lección, ¿no? ¿Por qué?
Porque podemos ver, hermanos, que en nuestra vida diaria estamos llamados a cumplir con las misiones y responsabilidades que Dios nos ha dado, sabiendo que Él está con nosotros en cada momento y todo el tiempo. Todo el tiempo. Si tú y yo, iglesia, no preparamos los materiales, las herramientas, para que nuestros hijos construyan casas para Dios, nunca van a poder construirle una casa a Dios. David dijo, mi hijo es tierno, mi hijo es inexperto, mi hijo necesita, ¿qué? Necesita ayuda. Tengo que prepararlo, tengo que prepararle no solamente en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual. Tengo que recordarle que Dios lo llamó. Tengo que recordarle que Dios lo ama. Tengo que recordarle que Dios tiene un llamado sobre su vida. Y el llamado que Dios tiene sobre su vida es de edificarle casa a Dios. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios tiene sobre la vida de tus hijos? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Y Dios se lo ha de revelar a ti, te lo ha de revelar a tus hijos, a tu vida. Es más, a ti como padre primeramente te lo va a revelar. ¿Por qué? Porque tú eres responsable por la vida de tus hijos. Y Dios te va a decir, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Estos son los materiales que quiero que tú prepares. Y esta es de la manera en la cual yo quiero que tú los equipes para el servicio de Dios. Para el servicio de Dios. En el versículo 12. Nos dice, y Jehová te dé entendimiento. Wow. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Aquí podemos extraer que un mensaje poderoso con un principio aplicable a nuestras vidas diarias. Le dice David a Salomón, Jehová te dé entendimiento y prudencia. Jehová te dé entendimiento y prudencia. En otras palabras, Dios da entendimiento y prudencia para gobernar y liderar con justicia. En estos versículos David le pide a Dios que dé a Salomón entendimiento y prudencia. Dos palabras muy importantes. Tienes que saber lo que vas a hacer. Tienes que entender cómo vas a juzgar, cómo vas a gobernar. Y tienes que hacerlo de una manera que agrade a Dios. Tienes que ser prudente. Tienes que ser sabio. Tienes que hacer las cosas de una forma que traiga honra y gloria a Dios en cada decisión que tú hagas. ¿Y qué consejo más lindo para dar a un hijo? ¿Qué consejo más maravilloso para enseñar a nuestros hijos y decirle, hijo, Dios te ha llamado y tiene un llamado sobre tu vida y sola quiero que sepas que Dios, que le estoy pidiendo a Dios que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, que te haga sabio, para que puedas ser el hombre o la mujer de Dios que Dios quiere que seas. Y puedas hacer la voluntad de Dios no conforme a tus deseos, sino conforme al plan divino de Dios. Y eso es lo que David le dice a Salomón. Ahora, hermanos, este recordatorio
de sabiduría era necesario para tomar decisiones justas y piadosas. Decisiones justas y piadosas que provienen solamente de Dios. Que provienen de Dios. Hay personas que tienen un carácter sumamente apacible. Antes de abrir sus labios, piensan muy bien las palabras que van a decir. Pero si sus palabras son maquinadas en su mente, si sus palabras son sacadas de su experiencia o la manera en la cual aprendió de otras personas y da esas palabras como consejo, no tienen peso ninguno. Pero cuando él medita en lo que Dios quiere, cuando él medita en lo que Dios se agrada, cuando él medita en lo que Dios desea para nosotros, y abre sus labios y expresa el corazón de Dios y habla el consejo divino de Dios y enseña conforme a la palabra de Dios, el que recibe esas palabras es edificado por Dios. Es edificado por Dios. Ahora Santiago nos lo dice en Santiago 1:5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y ¿qué? Le será dada. La sabiduría y la prudencia son dones que Dios da generosamente cuando se le piden con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Ahora David le dice a Salomón, Salomón, si tú haces todas estas cosas vas a ser prosperado. Vas a ser prosperado. Vas a ser prosperado, ¿por qué? Porque al tú guardar los mandamientos vas a guardar el corazón de Dios, vas a guardar la mente de Dios, vas a guardar los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Y eso te va a hacer a ti un hombre sabio, un hombre bendecido. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, sino eres Dios a través de ti. Hermano, la obediencia a los mandatos divinos es clave para experimentar la bendición y prosperidad de Dios. Para poder experimentar la bendición y la prosperidad de Dios, hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice Dios hablando a Josué, este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad espiritual y material provienen de vivir conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Si hay alguien por ahí que te dice, hey, dame $100 y Dios te va a dar 300, no lo hagas, porque no es verdad. No es verdad. Lo único que están tratando es de despojarte de tus bienes materiales. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir cuando tú seas obediente a Él, cuando tú hagas la voluntad de Dios, cuando tú obedezcas los mandamientos de Dios, cuando tú pongas por obra la palabra de Dios, es cuando Dios va a derramar de sus bendiciones sobre tu vida. Si no, mira lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermanos, en la vida cristiana las dificultades son inevitables. Pero con la paciencia de Dios y su fortaleza podemos enfrentar cualquier reto con valentía. Cualquier reto con valentía. Estos versículos nos enseñan que la sabiduría y prudencia para liderar provienen de Dios. Que la prosperidad y bendición se alcanzan a través de la obediencia a su palabra.
que el esfuerzo y la valentía y la perseverancia son esenciales en el cumplimiento de nuestra misión y que todo liderazgo debe estar basado en la voluntad divina. La vida cristiana nos llama a ser valientes, a vivir con sabiduría, siempre confiando en la dirección de Dios, en su poder para prosperarnos. Y hermanos, me encantaría seguir enseñando, pero si sigo enseñando se me duermen o me tiran piedras. Así es de que nos quedamos para continuar en el versículo 14 y vamos a terminar este estudio la siguiente semana, Dios mediante. Si ustedes se dan cuenta, no me gusta acelerar la palabra de Dios. No quiero cubrir un capítulo para decir cubrí un capítulo. Quiero, hermanos, desglosar la palabra de Dios de tal manera que entendamos el mensaje de Dios, que nos vayamos convencidos de acá que Dios ha sido el que ha hablado a nuestros corazones. Porque si acelero la palabra de Dios y cubro versículos nada más para decir terminé un capítulo, voy a perder o los voy a robar de muchos principios, de muchas promesas, de muchos mandamientos. Les voy a robar el mensaje de Dios. Y entonces yo a Dios le tengo que dar cuentas por no dar a ustedes todo el consejo de Dios. Así es de que, iglesia, los dejo ahí. Recuerden, ¿dónde vamos a regresar? ¿A qué versículo? Al 14, ¿qué pasó? Pues acabamos de acabar, ya se nos olvidó. ¿Qué va a pasar para la siguiente semana? La siguiente semana me van a decir que comencemos en el 23, ¿no? No, vamos a comenzar en el 14 y les aseguro que del 14 al 17 hay mucha que roer, mucha enseñanza. Así es de que no va a ser un mensaje corto, se los aseguro, porque Dios es muy bueno y tiene mucho para nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. En reverencia a nuestro Dios, recuerden, cuando en el libro de Apocalipsis miramos que los ancianos están en el trono de Dios, ninguno de ellos está sentado en una silla, ¿no? Todos ellos están, ¿qué? Parados delante de Dios. Y nosotros ahora estamos delante de Dios. Y vamos a orar. Padre, gracias mi Dios y Señor, porque, oh Padre Santo, podemos entender que del pecado, la gracia y el arrepentimiento, David ahora, oh Padre mío, cambia su perspectiva a la preparación, a la obediencia y al propósito. Ya, oh Padre mío, hemos mirado la preparación de tu casa, la casa que iba a construir. Oh Padre mío, estudiamos y hablamos acerca de la obediencia, pero no terminamos. Mensaje que, Padre mío, quiero que, oh Padre mío, pongas en el corazón de tu pueblo el deseo de regresar a escuchar el fin de este mensaje. Que les inquietes, Padre mío, que cuando se llegue el día jueves, oh Padre mío, se levanten con aquel ánimo y deseo de regresar a escuchar la conclusión de este mensaje, de tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Y Padre, gracias por lo que nos diste hoy. Gracias por lo que aprendimos hoy. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que ahora tú, oh Padre mío, lo has de grabar en las tablas de nuestro corazón. Y ahora nosotros, de la abundancia del corazón, hablará nuestra boca. Gracias, Padre, bendícenos y bendice a mis hermanos, tus hijos, tu iglesia. Y Padre mío, sobre todo y ante todo, prepáranos para ese gran día en el cual, cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten, nosotros los que aún estamos con vida, seamos también todos, Padre, todos los que estamos aquí arrebatados y llevados a estar contigo por la eternidad. Padre, gracias por este tiempo.
y por tu presencia en este lugar. Te honramos y te bendecimos, Padre, y te damos gloria a ti, solo a ti, porque solo tú la mereces. Y todo lo pedimos en el precioso y glorioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.